Hola amigos, eh, realmente estoy muy agradecido por su apoyo. Quiero comenzar una serie eh, de enseñanzas acerca de cómo vectorizar en Illustrator, algo que me parece muy importante a la hora de emprender cualquier tipo de negocio que tenga que ver con el publicidad, con el diseño gráfico, con productos acabados. Y es tan importante porque cuando tú aprendes a vectorizar una imagen, un texto, ya puedes hacer tus propios diseños. Puedes hacer todo lo que realmente esté a tu alcance porque este mundo del diseño, este mundo de lo que tiene que ver con la publicidad, con los productos que se pueden comercializar, es muy amplio, es muy amplio. Realmente el límite está en la imaginación. Entonces uno puede vectorizar una cantidad de cosas. Por ejemplo, puede hacer empaques para productos. ¿Sí? Estas son líneas que se utilizan para hacer cajas, para, bien sean para regalos o para meter algún producto, perfumes, eh, medicinas. O sea, hay una cantidad tan enorme y por eso es tan importante aprender a vectorizar. O sea, no solo por vectorizar una imagen, sino que también puedes utilizar las herramientas de vectorizar para crear stickers, para crear corte láser o corte en plotter de corte. Eh, Puedes hacer tus propios dibujos, propios diseños y ponerles tu toque especial, ¿sí? Entonces, realmente es una herramienta que necesitamos. O sea, no solamente para imprimir, sino que también se pueden crear muchas cosas maravillosas a partir de todo lo que podemos vectorizar. O sea, es una herramienta totalmente necesaria. Si tú estás emprendiendo, si tú estás aprendiendo hasta ahora, he visto muchas personas que buscan, por ejemplo, las plantillas para hacer los mugs o las tazas o los termos, ¿sí? Y pues está bien cuando uno comienza de pronto a buscar ya plantillas prediseñadas, pero si tú aprendes a utilizar las herramientas, a hacer la vectorización tú mismo, le puedes poner ese toque realmente que va a identificar tu marca, va a identificar tu trabajo y a medida que tengas experiencia, a medida que avanzas en este área tan hermosa que es el diseño gráfico, vas a poder crear cosas únicas, a crear cosas muy bonitas, pues que cada persona en su mente tiene un mundo tan impresionante, tan lleno de capacidades y lleno de ideas, que esto simplemente es una herramienta para poder transmitir todas esas ideas que hay en tu cabeza. Entonces, realmente te recomiendo que sigas estos tutoriales. Voy a hacer una serie de tutoriales. Este es el comienzo, voy a comenzar desde cero, cómo se utiliza Illustrator. De pronto, cuál es mi idea, compartir un poco del conocimiento que gracias a Dios he podido obtener y transmitirlo de pronto a esas personas que lo necesitan, que realmente dicen, oye, quiero hacerle unas modificaciones a una imagen, pero realmente no sé cómo es. O sea, quisiera eh, poder hacer algunos cambios y no sé cómo lograrlos. eh, y pues la idea es esa, que con las herramientas que tú puedas adquirir aquí, eh, puedas ayudarte en ese sentido, ¿sí? Entonces mi idea es darte unas nociones básicas de cómo funciona Illustrator, cómo se puede vectorizar una imagen que de pronto la conseguiste en internet o te enviaron un logo y no tienes la forma de trabajarla porque la calidad es muy baja, ¿sí? Lo bonito de una imagen vectorizada es que la calidad es perfecta, o sea, tú puedes ampliar al máximo esta imagen, la puedes utilizar en una pancarta gigante y nunca se te va a pixelar, o sea, vas a poder trabajar
a las máximas resoluciones sin tener ninguna dificultad. Le vas a poder hacer modificaciones como tú las quieras, vas a poder cambiar de posición muchas de los elementos que están ahí, vas a poder cambiar los colores. Si tú dices, no, es que yo quiero ponerle a Homero un pantalón verde, pues bueno, vas a poder colocarle un pantalón verde. O sea, eso no, eso es lo bonito de una imagen vectorizada. Entonces, la idea de este tutorial es eso. Bueno amigos, sin más preámbulos, comencemos. Vamos a el apartado donde dice archivo nuevo. Aquí vamos a crear un archivo nuevo. Voy a utilizar el tamaño carta como eh, inicialmente para dar esta explicación, pero en la parte derecha tenemos todas las opciones para darle el tamaño que se adecue a nuestra necesidad. También si es en pulgadas, en pies y pulgadas, aquí en Colombia se utiliza centímetros, entonces lo voy a tener en centímetros. Más abajo tengo otro apartado que dice opciones avanzadas y ahí es donde vamos a manejar lo que es el color. Tiene dos opciones. Si te aparece oculto, únicamente das clic en la flechita donde dice opciones avanzadas y te van a aparecer estas opciones adicionales. Donde dice CMYK nos aparece o RGB o CMYK. Vamos a utilizar la opción de CMYK, que es la separación de colores, porque esa es la que nos va a servir tanto para imprimir como para hacer otro tipo de archivos, bien sea para screen, para serigrafía, bueno, para una cantidad de herramientas y de trabajos que podemos hacer, que les voy a explicar a medida que vayamos conociendo el programa. Que vamos utilizando cada herramienta, vamos a ver que es muy sencillo, por ejemplo, cambiar el tamaño del archivo, ¿sí? Desde una opción que se llama mesa de trabajo. Si necesitamos de pronto ampliar, nos pidieron un trabajo en tamaño carta, pero resulta que ahora nos dicen, no, lo necesito a un pliego, lo necesito más grande. Entonces ahí vamos a poder cambiar muy fácilmente el tamaño del archivo, por ese lado no hay problema. También tenemos una opción muy importante de conocer y de manejar, que tiene que ver con la resolución de nuestros archivos. La resolución quiere decir la calidad, ¿sí?, con la que se va a imprimir nuestro trabajo. La resolución nos va a servir si vamos a hacer una pancarta grande o una impresión de gran tamaño. Entonces vamos a necesitar una resolución alta. En este caso, por ejemplo, yo utilizo 300 píxeles por pulgada, pero hay otras opciones de menor resolución. También depende mucho del equipo que estamos usando y de la complejidad del archivo que vamos a crear. Entonces, si creamos un archivo con una ilustración muy compleja y tenemos un computador que no es muy rápido, que no tiene buenos recursos, se nos va a poner lento. Yo utilizo 300, como le digo, esa es la que siempre utilizo, pero pueden utilizar una resolución media, y pues la baja es como para verlo en pantalla, pero no para imprimir. Vale la pena decir que este tutorial les va a servir si ustedes hacen trabajos de impresión en pocillos, en MOOCs, en franelas, si quieren hacer serigrafía, si quieren hacer corte láser. Toda esta cantidad de productos se pueden hacer, y eso es a lo que quiero enfocar este tutorial, a que ustedes, cuando se terminen los tutoriales que voy a estar compartiendo, ustedes puedan hacer diseños y producir productos, que esa es la idea, ¿sí? Ampliar su conocimiento. Yo estoy haciendo esto pues para las personas que de pronto no saben mucho del tema, pero también le puede servir a personas que ya lo manejan y quieren ampliar de pronto su conocimiento. Aquí tenemos la pantalla principal, ya hemos creado nuestro archivo. Nos aparece el lienzo totalmente en blanco en tamaño carta, que fue el que creamos. Vamos a ver que tenemos varias herramientas y les voy a explicar las más importantes, lo básico, pero lo más importante, lo que más vamos a utilizar.
Entonces, por ejemplo, eh, en la parte izquierda tenemos, perdón, en la parte de arriba tenemos el menú donde hacemos todas las gestiones del documento, está archivo, edición, también cuando creamos un objeto, vamos a ver algunas opciones que también vamos a utilizar bastante, texto para insertar texto, eh, seleccionar, bueno, eso también se utiliza bastante, los efectos cuando queremos darle un efecto a ciertas ilustraciones, pero las más importantes, las que más vamos a utilizar ahorita es ver, ¿sí? Esta opción ver y eh, la que sigue que es ventana. Aquí tenemos unas opciones que van a ser muy muy importantes al momento de utilizar Illustrator y que tenemos que aprenderlas. En el menú ventana vamos a tener todas las opciones con las que vamos a organizar nuestra mesa de trabajo. Aquí al lado derecho les estoy indicando todas las opciones que ya yo tengo apartadas. Esto a veces no viene configurado, si vas a buscar color no aparece, si vas a buscar la ventana de capas no está o la de trazo. Entonces es sencillo para buscarla, simplemente te vas a ir al menú ventana. Por ejemplo, si yo quito estas opciones, puede que cuando abras tu Illustrator no te aparezcan, ¿sí? Yo las voy a eliminar un momentico para que ustedes vean. Me queda mi área de trabajo sin estas opciones. ¿Qué puedo hacer? Entonces es muy sencillo. Me voy al menú ventana, lo despliego y ahí busco, por ejemplo, si necesito capas, le doy clic en capas y me va a aparecer la ventanita de capas. ¿Qué voy a hacer con esta ventana? La tomo de la parte de arriba y la voy a ubicar donde yo la necesite, donde me quede fácil accesar a ella para no estar abriendo el menú de ventana. Por ejemplo, otra que se utiliza bastante, eh, la de color, ¿sí? Si no me aparece en mi área de trabajo, simplemente la selecciono en ventana y le voy a dar un clic, me va a aparecer para yo organizar. Yo puedo organizar toda mi área de trabajo de esa manera. Todas estas opciones las utilizamos bastante, pero hay unas que se usan más que otras. Por ejemplo, alinear, apariencia, esa se va a estar usando constantemente, buscar trazos, calco de imagen, eh, lo que tiene que ver con capas, degradado, eh, que otras. Bueno, pinceles no vamos a utilizar ahorita, pero sí transformar, transparencia, trazo. Las muestras de color también son importantes para elegir los colores como de una manera más sencilla. Ahí les estoy mostrando cómo funciona. Y también lo que podemos hacer es que si hay ventanas que no necesito, las puedo ocultar. Entonces, mesas de trabajo también es una opción muy importante porque voy a poder cambiar el tamaño. Si estoy trabajando en carta, pero resulta que después dije no, necesito trabajar a un tamaño más amplio, más grande, voy a poder cambiar desde mesas de trabajo como el tamaño del lienzo donde estoy trabajando. Entonces, eh, quiero que aprendan y que practiquen organizar su área de trabajo desde el menú ventana, ¿sí? Las que no utilicen las pueden tomar, le dan un clic sostenido, las sacan hacia el lado izquierdo y en la X simplemente las elimina. Entonces, por ejemplo, esta de símbolos no la necesito ahorita, simplemente la saco de su lugar y le doy un clic en la X y ya desaparece. Si la llego a necesitar y la quiero ubicar en mi área de trabajo, simplemente como les digo, vuelvo al menú ventana y la busco, ¿correcto? Entonces, esa es la idea de organizar nuestra área de trabajo, que sea muy sencilla de ver. Este menú de ventana es muy importante. Quiero que lo tengan bien presente y hago bastante énfasis porque para todo lo que necesitamos trabajar en Illustrator nos va a facilitar muchísimo las cosas. Eh, de aquí vamos a seguir entonces con cómo funciona Illustrator. Entonces, una vez que ya tenemos organizada nuestra área de trabajo, vamos a comenzar a ver qué opciones tenemos. En la parte izquierda tengo un menú
que se puede desplegar. Si se fijan en estas dos flechitas, si yo le doy clic, se amplía el menú o se contrae. Entonces, esto es muy importante también tenerlo presente. Si lo pueden ver aquí a la derecha también, puedo expandir o contraer estos menús. Entonces puedo ver las opciones más amplias de una manera como más fácil de acceder a ellas y entender de qué se tratan, si se le oculta la mesa de trabajo. En cuanto a los menús que utilizan, pues simplemente se le da clic en las dos flechitas. Esto es muy importante, que a veces como están comenzando a conocer el, la interfaz, puede que se les oculte o no las vean de una manera clara y se van a perder. Entonces ténganlo muy claro, practíquelo. A mano izquierda tenemos varias opciones que son las que vamos a utilizar. Inicialmente tenemos las dos flechas primeras, son las de herramientas de selección, y las dos plumas, que es la herramienta pluma y la herramienta curvatura, las vamos a utilizar constantemente para lo primero que voy a explicar, que es vectorizar. Entonces la primera herramienta selección, nos permite seleccionar un objeto completo, y la herramienta selección directa nos permite seleccionar los nodos o los puntos que conforman ese objeto. También algo bien importante, mire estas flechitas pequeñitas que se ven en las opciones. Si yo mantengo el clic sostenido, van a poder ver que se me despliega todo lo que hay como en ese menú pequeño. Me despliega todas las opciones. Y tiene adicional una flechita a mano derecha que si yo le doy un clic me saca aparte a un lado todas las opciones y yo las puedo organizar. Entonces, por ejemplo, en esta de las formas, yo la saco de su lugar y la coloco al lado derecho para poderla utilizar constantemente, porque es una herramienta que se utiliza muchísimo. Cuando estás vectorizando necesitas hacer círculos, cuadrados, elipses. Entonces ya vienen estas formas que son muy fáciles de utilizar. Si te fijas, todos los que tienen una flechita abajo, todas esas opciones me permite sacar el menú y organizarlo donde yo lo necesite. Si no lo necesito, simplemente le doy un clic en la X para ocultarlo. Los que no tienen esta flechita, quiere decir que no hay ninguna otra opción en esa herramienta. Entonces, por ejemplo, en la herramienta de selección no tiene la flechita abajo, quiere decir que no hay más herramientas dentro de esa opción. O sea, en esa herramienta no tengo más opciones, no tengo otras cosas en las cuales trabajar. Eso en el menú del lado izquierdo, ¿sí? Que lo vamos a ir tratando poco a poco para que lo vayan aprendiendo, pero por ahora apréndanse las dos iniciales, lo que son herramientas de selección, las plumas y las formas, que es lo que más vamos a utilizar. Ahora, ¿cómo funciona Illustrator? Algo bien interesante, y es que cada vez que creamos un objeto o creamos una forma o algún tipo de dibujo, Illustrator lo va apilando como si apiláramos ladrillos o como si apiláramos cuadernos. Entonces nos vamos a ir a la derecha, a la ventana de capas, para explicarles cómo funciona. Aquí tengo en el lado derecho la opción de capas. Voy a crear unas figuras y les voy a explicar lo que les estoy diciendo en este momento. Voy a crear un rectángulo. Vamos a ver cómo funciona. Simplemente le doy clic en el rectángulo, mantengo sostenido el mouse en un clic en cualquier parte de la pantalla, y a mano izquierda voy a tener dos opciones. El cuadrado blanco me significa el relleno de la forma que estoy creando. En este momento está en blanco, en color blanco, y la parte negrita, el otro cuadradito, es el contorno. Tiene un hueco en el centro, que quiere decir que es únicamente el contorno, es el contorno de la figura, como el trazo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a cambiarle el color a esta forma. Me voy a relleno, ¿sí? Tengo varios manejadores.
como lo pueden ver a mano derecha, que me dan a indicar el porcentaje de color que le puedo aplicar a, a la forma, o lo puedo también tomar de esta opción que me dice espectro CMYK. Puedo tomar cualquier color. Simplemente voy a tomar un color que me agrade para el fondo y un color para el trazo. En el trazo pues voy a colocarle un color diferente al negro para explicarles cómo funciona y que ustedes puedan también practicarlo en este momento con su programa abierto. Pueden darle pausa al video y hacer lo que yo estoy haciendo. Le coloco un color rojo. No se ve casi, entonces si no me aparece la opción, la ventana de trazo, la voy a buscar. Yo ya la tengo organizada en mi mesa de trabajo. Me voy a esta ventana de trazo, que es el contorno de mi figura, y está en un punto, que es muy delgadita. Voy a ponerle 10 puntos para que se vea. Entonces ahí la tienen. Con esta herramienta ya le estoy dando fondo y le estoy dando contorno al dibujo que acabo de crear, que es un rectángulo. Con la herramienta selección, que es la flechita de mano izquierda, la que tengo en este momento seleccionada, puedo mover el objeto completamente a cualquier lugar de la pantalla. ¿Sí? Esa es una de las herramientas que más vamos a usar, la herramienta de selección. Ahora voy a crear un cuadrado con los bordes redondeados. Algo bien interesante, doy clic, mantengo sostenido sin soltar, y si le doy a las flechitas subir y bajar del teclado, van a ver cómo puedo redondear más las puntas. ¿Sí? Las puntas en este momento tienen redondez, pero si mantengo la tecla oprimida hacia abajo, me hace más redondas, y hacia arriba las hace menos redondeadas. Este es un tip también para que lo prueben ahí con su teclado. Tomo la herramienta selección nuevamente y ya tengo dos formas creadas. Voy a cambiar el color para diferenciar los dos objetos que he creado, tanto de el relleno como el contorno. Recuerden que hay que oprimir, que es lo que voy a cambiar. Si voy a cambiar el relleno, oprimo la opción de relleno, y si voy a cambiar el contorno, oprimo la opción de contorno, y ahí sí le doy el color. Ahora creo un círculo igual, y aquí les voy a explicar cómo funcionan las capas. Si miran a mano derecha, en la ventana de capas, tiene una flechita, ¿sí? Tiene una flechita que si yo despliego, ahí me van a aparecer varias capas. ¿Qué significa una capa? Como si yo apilara libros, como si apilara ladrillos. El primer objeto que creé va a quedar en la parte de abajo, que es el rectángulo. Ahí lo pueden ver. El segundo objeto que yo creé me va a quedar encima de ese, ¿sí? El rectángulo con las bordes redondeados quedó encima. Cada vez que dibujes algo nuevo, va a quedar encima y encima y encima, y así va a tener un orden. El círculo, que lo acabo de crear también, me quedó también encima ya de los otros dos objetos, porque ese fue el último que creé. Entonces el último objeto que yo haya creado me va a quedar sobre lo otro, y así sucesivamente. Si miran a mano derecha, estoy seleccionando el rectángulo que está más abajo, el primero que creé, el de color azul, y tiene un cuadrito. Cuando lo selecciono, se enciende un cuadrito azul en la capa. Eso quiere decir que yo estoy seleccionando ese objeto en este momento. Ahorita tengo seleccionado el círculo y me aparece un cuadrito azul en la capa, porque esa es la que tengo seleccionada. O sea, me quiere decir que ese es el objeto que tengo seleccionado en este momento. Voy a crear esta estrella. También le voy a cambiar los colores para diferenciarla, y se van a dar cuenta que la acabo de crear y quedó en la parte de arriba. O sea, ya me quedó encima de los demás. Como la tengo seleccionada, cada vez que tengo un objeto seleccionado, me va a aparecer en la panel de capas, en la ventana de capas a mano derecha, con un puntico eh, azul, un cuadradito azul en la parte bien derecha de la pantalla. Eso me quiere decir que está seleccionada en este momento, para que no se vayan a confundir. Ahora voy a crear varios objetos y les voy a explicar algo bien interesante. Si yo tengo un objeto que me quedó detrás, ¿cómo hago para cambiarlo de posición? Entonces puedo hacerlo
desde el panel de capas, por ejemplo la estrella me quedó oculta, pero yo quiero que se vea en la parte de encima, ¿sí? De pronto me equivoqué y quería que se viera arriba. Para no tener que mover todos los objetos, simplemente me voy donde está creada, en el panel de capas, y lo puedo hacer desde acá. Le doy un clic a esa capa, la mantengo sostenida. Mira, ahí la estoy seleccionando, le doy clic en la parte derecha para que quede seleccionada. Ya la puedo mover con mi herramienta selección, la puedo sacar de ahí si necesito simplemente sacarla, no la quiero mover a otro lado. Ahí ya la puedo sacar porque ya está seleccionada, siempre y cuando la capa tenga ese cuadrito pequeñito a mano derecha azul, ese que estoy dando clic ahí, eso me quiere decir que está seleccionado ese objeto. Le puedo dar un clic sostenido y la subo para que ya me aparezca en la parte de arriba. Entonces ya la ubiqué en la parte de arriba. De esa manera, con un clic sostenido, la puedo mover donde yo necesite colocar ese objeto. De pronto lo dejé detrás, pero lo necesito más arriba. La selecciono, ¿sí? Le doy un clic sostenido y la subo. Otra forma es darle control X, que es cortar. Casi todos los programas funcionan control X. Y tengo dos opciones bien interesantes. Me voy a edición para que lo puedan entender. Y tengo pegar adelante o pegar detrás. Esto también es muy importante aprender. Este objeto, cuando yo le doy control B, es control back, o control F es control front. ¿Qué significa? Voy a tomar yo el círculo, me voy a seleccionar el círculo que está enfrente, y si le doy control F, va a pegar delante ese objeto que yo había cortado, me lo va a pegar adelante del que tengo seleccionado, o sea, del círculo. Y si le doy control back, me lo va a pegar detrás del círculo. ¿Correcto? Entonces selecciono el círculo, le doy control back y va a pegar el objeto que yo había cortado, lo va a pegar detrás. Correcto, ahora voy a tomar este círculo para dar un ejemplo también. Le doy control F. Vamos a ver qué sucede. Tengo seleccionado el círculo morado, perdón, le di control B, control back, me lo pega detrás, ¿sí? O simplemente si le doy control F, lo va a pegar delante del círculo. Ahora voy a crear una nueva capa, me voy a mi ventana de capas, y en la parte de abajo tengo un cuadrito con un más, le doy una capa nueva, y cuando yo cree un objeto nuevo, si estoy seleccionado, si estoy parado, situado en la capa 2, como lo estoy mostrando en este momento, ese objeto nuevo va a quedar en esa capa número 2. Esto también es importante aprenderlo. ¿Por qué? Porque ya tengo dos conjuntos de objetos. Unos objetos que están en la capa 1 y unos objetos que están en la capa 2. Como pueden ver, en el menú de capas tengo varias opciones. Perdón, tengo unos ojitos. Si yo le doy a apagar, un clic ahí, se me oculta esa capa, la capa número 2 queda oculta. ¿Sí? Si necesito ocultar, esto es muy importante utilizarlo porque a veces necesitamos hacer una ilustración muy compleja y necesito ocultar elementos para poder trabajar en otros. Entonces voy a agrupar en capas, ¿sí? Mis objetos. En una capa puedo hacer, por ejemplo, los textos, puedo meter algunos dibujos, y en otra capa puedo crear otros elementos. Bueno, por ejemplo, si yo necesito, voy a mostrarles este dibujo de los Simpsons. Si yo quiero crear, por ejemplo, esta guitarra, puedo hacer todo el conjunto que me conforma esa guitarra en una sola capa, y lo que tiene que ver con el personaje lo puedo hacer en otra capa aparte. Entonces, si quiero modificar el color de la guitarra o algunos parámetros, no voy a tener que enredarme mucho en todo eh, en todo el diseño y de pronto confundirme, sino que voy a poner cada capa por separado, entonces de acuerdo a los elementos que necesite. Si quiero ocultar algunas para poder trabajar en otras, simplemente le voy a dar clic en los ojitos, que con eso apago o, digamos, oculto
los vectores que hay en ese lugar. Bueno, entonces voy a mostrarles otro que ya tengo aquí también, un diseño que me parece muy bonito de este emoticon. Igual, todo lo tengo separado en capas. Entonces, por ejemplo, si quiero ocultar, no sé, o quiero seleccionar la lengua del personaje, quiero ocultar el rostro, entonces simplemente voy a apagar la capa y me va a quedar el resto para trabajar. Voy a poder trabajar con toda confianza, sin miedo a ir a borrar algo, sin cambiar el color de lo que no es, sin mover los objetos. Voy a poder tratar lo que necesito realmente. Aquí estoy seleccionando la lengua únicamente. Perdón, ahí tomé el que no era. Simplemente le doy clic, que me quede seleccionado y ya puedo poder mover este objeto a donde yo quiera. Voy a poder mover a otro lado, hacerle sus cambios, hacer lo que necesite, borrarlo, ocultarlo, y no voy a tener que tocar los demás elementos de mi diseño. Entonces quiero que practiquen esta parte de las capas, de la selección. Esto, como les digo, es algo muy básico, es muy sencillo de entender, y es la parte principal para poder manejar el programa. Ya en el siguiente tutorial voy a subir cómo empezar a dibujar, ¿sí? Por ahora quiero mostrarles lo más básico y de la manera más sencilla posible, no tratar de enredarse mucho para que no tengan confusión con tantas herramientas. El problema es que si uno arranca explicando demasiadas herramientas, es confuso, y eso es lo que quiero evitar. Entonces, por ahora, quiero que practiquen lo que les he mostrado: hacer figuras, hacer crear las capas, mirar cómo las pego adelante, las pego detrás, cómo borro los objetos, que borrar es simplemente darle suprimir. Y ya para el próximo tutorial, que voy a estar subiendo muy seguido a este, voy a mostrar cómo vamos a empezar a dibujar, cómo poner los colores. Ya voy a profundizar más en los trazos, ¿sí? Esto era el inicio únicamente de mostrar cómo se crea el archivo, cómo se crea, cómo hago para dibujar. Me interesa muchísimo transmitirles un conocimiento práctico para que en muy corto tiempo ustedes puedan manejar de una manera fácil y de una manera ágil este programa, que es de verdad una maravilla. Tiene muchísimas herramientas, muchísimas ayudas. Nomás compararse en cualquier icono, en cualquier herramienta, te va a salir información para qué sirve. Entonces me complace muchísimo compartir con ustedes este conocimiento. Dios los bendiga. Espero que sus proyectos sigan avanzando, y con un poquito de lo que yo conozco, poderles aportar para ese crecimiento. Por ahora los dejo. Nuevamente utilicen la herramienta selección. En el próximo video ya les voy a mostrar opciones interesantes que podemos hacer con diferentes herramientas, y en pocos tutoriales, por ahí unos 3 o 4, que ya están dibujando y ya pueden estar haciendo cambios importantes o vectorizando imágenes que necesitan tenerlas en alta calidad. Dios les bendiga. Chao, chao.